Vámonos a disfrutar un tiempecico de las Sagradas Escrituras. Vámonos a la carta que Pablo escribía a los Efesios. Vamos a usar la hermenéutica mucho. La carta que Pablo escribe a los Efesios. Y nos vamos al capítulo 5 y el verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8, dice la Biblia: porque en otro tiempo, no ahora, dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais, tiempo pasado. Sé que erais tinieblas, pero dice, pero ahora, tiempo presente, ahora soy luz en el Señor. Deja claro la carta que va dirigida a una iglesia. Este texto deja claro que el destinatario de esta carta, porque esto no deja de ser una carta que Pablo escribe a una iglesia que estaba en Éfeso. Fíjate cómo empieza el capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, cita a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. O sea, ya el versículo 1, aquí está el autor y el destinatario. El autor de la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y el autor, que es Pablo, apóstol de Jesucristo, se lo envía a una ciudad en Éfeso. Los destinatarios son los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, el primer versículo ya deja claro a quién va dirigido el resto de la carta. Esta carta no va dirigido para impíos. Esta carta es una carta dirigida a creyentes, a santos y fieles en Cristo. Si son creyentes, si son santos y fieles en Cristo, es porque tienen el Espíritu Santo. Porque nadie que no tenga el Espíritu Santo puede ser santo y fiel en Cristo. O sea, para pertenecer al cuerpo de Cristo, para pasar a ser parte de la iglesia, necesitamos recibir al Espíritu Santo como único y salvador. Recibir a Dios como único y salvador. El Espíritu Santo viene sobre ti. En ese momento se efectúa la regeneración, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra instantánea del Espíritu Santo en una persona, y en un momento todas las cosas son hechas nuevas. En ese momento ocurre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se efectúa simplemente porque alguien hable y diga algo. El nuevo nacimiento se efectúa cuando alguien se arrepiente de corazón de sus pecados, quiere cambiar su vida, reconoce a Jesús como único y salvador de su vida y decide entregarle su vida a Él. Es en ese momento que el Espíritu Santo lo llena. Viene sobre él, en esa llenura, la llenura de venir sobre él, el Espíritu Santo hace morada, y es el Espíritu Santo quien produce el nuevo nacimiento. Es una obra instantánea del Espíritu Santo en la persona. ¿Por qué digo que el nuevo nacimiento se produce por un arrepentimiento genuino y verdadero y una decisión personal y no simplemente una confesión? Verán, yo me convertí cuando yo hice, si ustedes me dicen, ¿cuándo fue el día que hiciste la confesión? No recuerdo el día. Yo no recuerdo el día que mi primer pastor, un hermano llamado Ramón, de la iglesia de Villaverde, en la zona de Madrid, en la casa de un anciano, el tío Manolo, nos cogió a mí y a otro joven más
repite conmigo, Señor Jesús, te acepto como único Salvador. Yo hice esa confesión. El día yo no la recuerdo. No recuerdo, era invierno, no sé si fue febrero, marzo, no lo sé. Si me preguntas, ¿cuándo hiciste la confesión? No lo sé. Si me preguntas, ¿cuándo naciste de nuevo? Te digo el día y la hora y el lugar. Yo nací de nuevo, un 15 de enero del año 2001, después de comer. ¿Confesaste? ¿Hiciste esa confesión? No, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Os cuento cómo es que yo decidí entregar mi vida a Dios. 14 años. Me faltaban días para cumplir los 15. Fíjate, yo me pedí, con la que hoy es mi esposa, yo voy a hacer 21 años con ella. He hecho 20 años de casado. Bueno, 20 años con ella. El 10 de noviembre hicimos 18 años de casado. O sea, yo estuve 3 años de novio con ella. Y ahora el 1 de enero yo hago 21 años con ella. Cuando yo me pedí con ella tenía 14 años, faltaba un mes para cumplir los 15. Yo cumplo los años el 28 de enero. Yo me pedí con ella y ella iba al culto. Y yo no iba al culto. Pero claro, mi abuelico, sirviendo al Señor toda la vida, dijo, tú al culto. Yo, vale, lo que él decía se hacía. Pero yo no sabía nada. Yo había visto a mi abuelico todos los días orar. Yo sabía del Señor, ¿no? Como cualquier niño, pero que no está interesado en nada de las cosas del Señor. Pero un día íbamos a jugar a fútbol. Fíjate, si éramos unos jovencitos que queríamos jugar a fútbol. No teníamos gente, éramos 5 inconversos. Y necesitamos por lo menos 5 personas más para jugar. Y había 5 cristianos a las 3:30 de la tarde orando en el culto. Entonces nosotros fuimos a decirle a nuestros primos que estaban orando en el culto, oye, jugamos un partido de fútbol. Y el líder de jóvenes dijo, con una condición, quedaos a orar 15 minutos y nosotros jugamos un partido con vosotros. Bueno, vale, nos parece bien, 15 minutos. Entonces entremos, nos empecemos a reír. Entonces nos separaron. Dijeron, si queréis jugar con nosotros, comprometeros 15 minutos. Ahí, a escuchar. Bueno, pues ahí a escuchar. 15 minutos. Nos separemos. Y yo empecé a observar. Es la primera vez que estoy contando mi testimonio por Cello. Yo empecé a observar, a escucharle. Yo no sabía nada, veía que ellos hablaban, lloraban. Y hubo un momento que el líder de jóvenes, que hoy es ministerio, dijo, yo siento, hermanos, que nos cojamos de la mano y que se pongan estos jóvenes uno en medio y sin nadie imponer las manos ni nada, intercedamos por ellos, oremos. Yo no sabía lo que era. Y Dios os va a bendecir y Dios, vale, maravilloso. Y el primero, uno de mis primos, se pone y empiezan a orar y abríamos los ojos y decían, cierra los ojos, cerramos los ojos. Y oraron por los 4 sin imponer las manos y el último me toca a mí. No os puedo decir cómo fue. Fue como si se parase el mundo en ese momento. Y cuando yo me puse en medio y de pronto el círculo se cierra porque todos se cogen de la mano. Y yo agaché mi cabeza. Y yo no recuerdo tanta seriedad en mi niñez. Era un niño. Pero recuerdo que desde lo más profundo de mi alma, no lo dije en palabras. De hecho, iba a decirlo. Y yo lo oí en mi pensamiento. Yo quería decirle, de hecho lo dije en mi pensamiento. Le dije, si eres real, ven a mí. Claro, luego entendí que hay un texto que dice la Biblia, no está la palabra en el corazón del hombre, he aquí Jehová ya la sabe toda. No hizo falta que yo la expresara en palabras, porque quien hablaba oía mis pensamientos. Fue como el acto de Abraham.
Abraham no bajó el cuchillo y mató a Isaac. No lo sacrificó. Sin embargo, Dios dijo: detente, porque he visto tu corazón. En su corazón, lo que Dios le mandó a Abraham, lo hizo. Por eso no pudo, no le dejó hacerlo. No habían puesto las palabras en mi boca. Lo dije en mi pensamiento y en ese momento. Estoy nervioso porque muy poquitas personas conocen lo que yo voy a contarles. Voy a decirles una cosa. Yo no espero que nadie me crea. Yo no espero que nadie me crea. No me voy a enfadar si alguien no me cree. Lo que yo viví, creo que es de consumo privado. Si lo cuento a mi discreción. Si alguien no me cree, yo entiendo que no me crea. Entonces no me ofende si alguien piensa, o incluso si me dicen, no creo. No pasa nada. Quizás yo en su lugar también, a lo mejor, pues no lo sé. Pero yo voy a contar lo que ocurrió en aquel lugar. Cuando yo dije en mi pensamiento: si tú eres real, ven a mí. Yo tenía los ojos cerrados. Yo no me considero una persona torpe. Yo desde pequeño me ha gustado estudiar, leer. Yo iba al colegio, a mí me apasionaba el colegio, me encantaban las matemáticas. Disfrutaba yendo al cole. Hoy día yo he leído psicología y psiquiatría. Y si un psicólogo o un psiquiatra intentara convencerme a mí de que aquello que yo viví no fue algo sobrenatural, no tendría razón, porque a mí no me sugestionaba nada. O sea, yo no sabía nada del Espíritu Santo, no sabía nada de Dios. Yo había oído orar a mi abuelico por todas las noches, que yo dormía con él. Todas las noches él oraba horas y horas de rodillas. Nunca jamás le vi dormirse sin orar. Pero yo no sabía nada. Yo nunca había tocado una Biblia. Yo no sabía, aun cuando tuve la experiencia que voy a contar, yo no sabía ni quién era Jesús. Yo sabía el nombre de Jesús, pero yo no sabía ni quién era Jesús. Yo no sabía nada. Ni que la Biblia era la palabra de Dios. No sabía nada. Solamente dije: si tú eres real, ven a mí. En mi mente. De pronto, claro, tenía los ojos cerrados. Un temblor en mis pies hizo que yo abriera los ojos. Y cuando yo abrí los ojos, no me encontraba, yo no vi el culto. Los allí presentes dicen que yo caí al suelo, que intentaron despertarme y que yo no despertaba. Y algunos de mis primos, un poco bichos, dicen que me hacían cosquillas, y alguno incluso me dio un guantazo y todo, me tiraron agua y yo no despertaba. Pero mientras yo no sentía lo que a mí me estaban haciendo, yo tuve una experiencia. Yo abrí mis ojos porque bajo mis pies tembló algo. Y cuando yo abrí mis ojos me encontraba en un prado muy grande. Recuerdo estar descalzo. Todo era hierba, pero el lugar donde yo pisaba era barro. Y poco a poco veía como el barro hundía mis pies. Pero sentí lo que es el barro en mis pies, porque estaba descalzo, sentía el agua en mis pies. Empezó un viento y sentía el viento en mi cara. Escucha, esto no es doctrina ni nada, yo te cuento lo que yo viví. Cuando yo vi aquello, el cielo, un cielo despejado, azul, un azul radiante, de pronto yo oí un ruido y vi que descendía algo, pero yo no sabía lo que era, pero a lo lejos era como tipo un torbellino. Pero yo no lo veía bien porque era
como muy rápido, pero a medida que se acercaba, se hacía más pequeño y a la vez más visible. Y descendía un torbellino, como cuando hay un tornado, igual pero en fuego. Y cuando yo sentía que venía a mí, que incluso en el viento sentía el calor, yo quería huir pero no podía. Fue entonces cuando la tierra, a medida que bajaba eso, la tierra empezó a temblar y de la tierra salió una puerta que tapó completamente toda la visión que tenía delante. Y era una puerta grande. Era marrón, tenía vetas negras y estaba completamente llena de grietas. Tapó toda mi visión que tenía, incluso tapó lo que es la visión del cielo y ya no veía el torbellino. Pero había un agujero en la cerradura que desde ahí yo podía ver cómo el torbellino se hacía pequeño, más pequeño, más pequeño. De modo que se hizo tan pequeño que entró por el agujero de la cerradura y se quedó ahí. Y hubo un momento que oí un ruido y el fuego se agrandó y hizo la puerta 1000 pedazos. Recuerdo ponerme mis manos sobre la cara de aquel brillo y vi cómo esa bola de fuego caía despacito y cuando golpeaban mis pies vi como si cobrara vida el fuego. Empezó a recorrer todo mi cuerpo, me tiró para atrás en la visión. La gente dice que yo ya estaba en el suelo. Recuerdo que salió por mi boca y volvió a entrar otra vez en mi cuerpo. Y yo me desperté. ¡Oh, todo el mundo! ¿Qué pasa? Y claro, los líderes, ¿qué pasa? Has hablado en lenguas. El otro no sé qué. Claro, yo no sabía. Dicen que me intentaron despertar, que yo hablé en lenguas. Yo no recuerdo nada. No sé el tiempo que estuve así. Pero primo, pero si te hemos hecho cosquillas, que tú no te aguantas. Tú no te acuerdas, te hemos pegado un guantazo. No, te ha tirado agua. ¿Pero qué has visto? No, nada. ¿Cómo en lenguas? Sí, has empezado a hablar en lenguas. Que no, a mí dejadme en paz. Y nada, no les dije nada. Tanto es, yo ya estaba pedido. Llevaba 2 semanas con mi novia. Y ni se lo conté a ella. Esa experiencia se la conté después de más de 1 año de pedidos. Que yo ya... cuando yo me levanté de ahí, ese día jugando a fútbol me dijeron: mira, quítate, vete a tu casa porque a ti te pasa algo. ¿Qué te ha pasado en el culto, hijo? Que no me ha pasado nada. ¿Pero qué te pasa? Es que estás mal. Desde que has salido del culto estás mal. Ese día, hermanos, yo no sabía cómo... De hecho, mi novia, que ya llevamos 14 días, me dijo: ¿te pasa algo? ¿No? Estaba raro. Ese día le dije, vamos al culto. Porque claro, a mí nadie me había obligado a nada. Yo había pedido a alguien que decían que era real, que si era real, que viniese a mí. Resulta ser que ese ser me escuchó y me demostró que era real. Yo no podía vivir sin averiguar más cosas de él. A mí ya me daba igual que me intentaran convencer que eso era una locura, que era mentira, que no era así, que era un engaño de 4 personas, que porque mis padrecicos iban al culto y mi abuelo y tal iban al culto, pues entonces tú también tienes que ir al culto. A mí nadie me podía decir ya, no había nadie que me pudiera convencer que eso no era real, porque lo que yo había visto, lo que yo había sentido, lo que yo había experimentado, lo que yo había vivido, nadie me lo podía contradecir. Y no es que pasé 20 horas orando y luego me pasó eso, que fue 15 minutos. Es que ni puse empeño. Fueron las únicas palabras que yo dije de corazón, con seriedad. Nada más que le dije: si eres real, ven a mí. Nada más, no dije nada más. Y entonces viví eso, lo mantuve en secreto. Pero ese día, hermanos, ese día cambió algo en mí. Entonces empecé a ir al culto. Escuchaban las alabanzas. Maravilloso. Y cuando empezaban a predicar la palabra, yo no sé qué pasaba, hermanos, pero cuando predicaban me apasionaba la Biblia. Por eso es que yo terminaba el culto. Una vez predicaron de Job y fui a la casa y mi papá: ¿qué?
después de merendar, ¿qué tal el culto? Bien. Digo, ha venido un gitano, ha predicado es que no lo sé, pero de un gitano que tuvo un montón de hijos, que se le murieron y que fue muy santo. Y dice, no, ningún gitano, es Jod. Digo, ese Jod. Dice, no, ese está en la Biblia. Dije, ¿cómo? Sí, su historia está en la Biblia, hijo, mira. Y me enseñó Jod, el libro de Jod. Recuerdo leérmelo en una noche. Vi el amanecer del capítulo 1 al capítulo hasta el final del libro, que es el capítulo 42. Me lo leí entero en una noche. Me apasionaba la Biblia. De hecho es que llevaban menos de un mes, hicieron un culto libre y uno de mis primos, que en ministerio, Adolfo, le llaman alias El Pillo, es hermano de Eduardo Maya, en ministerio, dijo en un culto libre que el niño Lujeñito, tenía 15 años, que suba por aquí y nos diga que qué se siente el venir al culto. O sea, no me invitaron a predicar ni nada, me invitaron a decir que cómo me sentía estar en el culto. Pues yo subí y dije, bueno, yo no sé predicar, yo no sé qué deciros. 15 años, hermano. Pero ayer el pastor dijo que Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y entonces dije, lo único que a mí se me vino a la mente cuando el pastor dijo eso, es que cuando era más niño, mi papá nos llevaba a pescar. Y nos cogía una canasta que mi abuelo hacía, una cesta, la llevábamos al río, nos hacíamos unas cañas, pescábamos los peces y los metíamos en la cesta. Y dije, ¿saben ustedes que en este mundo hay un montón de peces muriendo en el río del mundo? ¿Saben ustedes que nuestro deber es coger la caña, la palabra de Dios, lanzarla a este mundo, coger esos peces, pescarlos y traerlos a esta pequeña cesta que es la iglesia? Cuando yo dije eso, yo vi a la gente como muy entusiasmada, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. Luego descubrí que yo había hablado de simbología bíblica sin saber simbología bíblica, porque en la Biblia los peces son los hombres y el echar la red era la palabra de Dios, y todo eso yo no lo sabía, y fue por el Espíritu Santo que yo hablé. Después de aquello fue un no parar. Me apasioné de las Escrituras y desde entonces vivo enamorado de ellas. A mí nadie me obligó a nada. No fue... Luego después di una confesión. Luego después en una oración en la casa de un anciano confesé, acepto a Dios como único y salvador, pero lo hice por sometimiento a mi pastor, pero yo en ese momento le decía al Señor, Señor, tú y yo ya tenemos una historia hace unos meses. Fue como hacer algo público, fue como por ejemplo el bautismo. Uno se bautiza porque quiere mostrar al mundo lo que ha ocurrido interiormente. El bautismo es una manera, es un cumplimiento a la palabra, pero es que es una manera de expresar una realidad de lo que te ha pasado internamente. Pues yo confesé, pero ahí no nació. Ahí yo no nací de nuevo. Yo ya había nacido de nuevo meses antes, cuando tuve esa experiencia con el Espíritu Santo. Es la experiencia con el Espíritu Santo la que te va a marcar. Por eso yo, uno de mis primeros libros seculares cristianos que leí fue Buenos días, Espíritu Santo. Es tan dulce el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. A una iglesia que ha recibido el Espíritu Santo, y voy a ir terminando, a una iglesia que ha recibido el Espíritu Santo, que es Éfeso, dice en el verso 18 del capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y uno se pregunta, ¿pero no tenían al Espíritu Santo? Porque si son fieles y santos, es
porque tienen a Dios en su corazón, tienen al Espíritu Santo. Porque ahora Pablo les dice que sean llenos de ese Espíritu. Porque una cosa es tener el Espíritu Santo, haber nacido de nuevo, y una cosa diferente es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra muy diferente es la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por esa razón es que hay gente que ha aceptado a Cristo como único y Salvador. El Espíritu Santo ha venido. Se ha producido en él el nuevo nacimiento. Han pasado de una vida de tinieblas a una vida de luz. Pero han dicho ya hasta aquí. No se consagran, no leen, no estudian, no se dedican, no trabajan para Dios. Viven en estancamiento, pasan los años. Ven cómo hay gente que fluye, gente que crece y dicen, y vienen frustraciones, es que Dios usa fulano y usa mengano. No, es que resulta que la llenura del Espíritu Santo está ligada a la dedicación del creyente hacia Dios. Dios no tiene favoritos. Lo que hay son voluntades más rendidas a Dios que otras. No es lo mismo el que se olvida de Dios en todo y de vez en cuando, bueno, se acuerda de Dios y va a algún culto, pero no tiene a Dios en sus pensamientos, no tiene a Dios en cuenta para nada, no busca, no lee, no escuadriña, no quiere indagar, no trabaja, no se ofrece. No es lo mismo esa persona que una persona que está dedicada, que lo que hace lo hace como para el Señor y no para los hombres. Un día de esos, de mis experiencias principales con el Señor, es que se produjo en mí un deseo de limpiar. Yo vi un día que alguien no hizo el culto y la iglesia se quedó sin diácono, y un día fuimos al culto y nadie había barrido el culto. Y yo pedí una llave del culto para orar y me la dieron. Y yo iba, comía, cogía mi Biblia, me iba al culto, lo cerraba y me ponía a orar, pero yo no podía orar viendo el culto sucio. Entonces yo barría el culto. Cuando barría y fregaba el culto, entonces es que me ponía a orar. Decía, ahora que está limpio, ahora voy a ponerme a orar. Y yo lo hacía una, otra vez y otra vez. Y claro, la gente venía, el culto siempre lo veía limpio, pero nadie sabía que lo hacía yo. Pues yo no se lo decía a nadie. Y un día, todos mis primos se iban, alquilaron un campo de fútbol de hierba y todos se iban y fue un espectáculo. Y yo ese día era domingo y yo preparaba el pasto y yo dejaba todo preparado. Y barría el culto. Y dije, si yo voy con ellos no me va a dar tiempo a preparar el pasto, ni a orar, ni a barrer el culto. Entonces hubo en mí un debate y fui como sin ganas. Y medio enfadado diciendo, ¿y por qué yo? Y míralo, que nadie sabe que yo barro el culto, encima tengo que ir, luego para que nadie me lo agradezca, y para aquí, que para allá, quejándome. Y abrí el culto y empecé a barrer el culto y quejándome. Y hermanos, yo no oí la voz audible de Dios, pero de pronto comencé a sentir a Dios y tuve que sentarme. Si tuviera que poner en palabras la experiencia que yo tuve en ese momento, fue como si Dios me dijera, deja de hacer lo que haces y márchate, porque yo obligado no quiero que hagas nada. Fue entonces cuando una tristeza espiritual vino a mí y le empecé a pedir perdón a Dios. Y dije, te pido perdón porque aun barriendo el culto sin que nadie lo sepa, es una de las mayores bendiciones que tú me estás dando porque te busco todos los días. Te prometo que no voy a volver a quejarme. Y tras esa regañina, si tuviera que poner en palabras lo que el Señor me dijo, de hecho me ha acompañado hasta el día de hoy, fue como si el Espíritu Santo me dijera, Eugenio, si te ocupas de mi casa, yo me ocuparé de la tuya.
si cuidas mis asuntos, me encargaré yo de los tuyos. Limpia mi casa y yo limpiaré la tuya. Y desde ese entonces, hermanos, me pareció bien lo que Dios me dijo y nunca jamás volví a quejarme. Nunca jamás volví a hacer nada por obligación. Yo no predico por obligación. El día que yo me sienta obligado a predicar, dejo el ministerio. Para mí predicar es un deleite. Para mí enseñar es un deleite. El día que no sea un deleite, dejo el ministerio. Todo eso lo consigue la llenura del Espíritu Santo. Dios no es que tenga favoritos, es que hay voluntades más rendidas a Dios que otras. El Espíritu Santo te invita a que tengas una historia personal con Él. Será una historia con el Espíritu Santo la que marque tu vida. Cuando alguien tiene una historia con el Espíritu Santo, si le llaman al culto, bien, lo agradece, y si no le llaman al culto, él va. Si le dicen, esta noche hay que orar, él ora, y si no se lo dicen, él también ora. No hace nada por obligación. Cuando alguien tiene una experiencia con el Espíritu Santo, no necesita, como la película esa de Pinocho, a Pepito Grillo diciéndole todos los días lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Cuando uno tiene al Espíritu Santo. Por eso me encanta, y con esto termino, cuando se comienza la llenura del Espíritu Santo, te empiezas a rendir a Dios y viene esa llenura del Espíritu Santo. Dijo Pablo, Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. La llenura del Espíritu Santo produce que la vida que hay en ti empiece a crecer. Comparó Dios el crecimiento de una vida cristiana con el proceso que vive una mujer cuando tiene una vida en sus entrañas. Cuando una vida crece en el interior de otra vida, ocurren ciertas cosas. Lo primero en formarse es el corazón. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a ti y empieza la llenura del Espíritu Santo, los sentimientos comienzan a fluir. Nadie que dice que tiene una experiencia con el Espíritu Santo tiene lugar para el odio. Tiende siempre a tener sentimientos, porque lo primero en formarse es el corazón. Y de todas las cosas, que yo tengo un mensaje que se llama Formado en tu interior, se llama así el mensaje. Hay un momento en el mensaje que yo explico que cuando la vida crece por la llenura del Espíritu Santo, cuando una criatura crece en el interior de una mujer, dice la ciencia y la medicina que los órganos internos de la mujer se recolocan. Estaban en un lugar, pero se recolocan porque hay una vida que crece en su interior y tiene que darle espacio para que crezca. No es la vida que crece la que se tiene que adaptar al espacio que hay en su interior. No es que empieza a crecer y dice no puedo crecer más porque está este órgano o este otro. No, es el cuerpo que se adapta, recoloca sus órganos porque hay algo más importante que crece en ella. Y si eso no lo hace el cerebro de una manera automática, la criatura se asfixiaría y moriría en su interior. Pero como es más importante la vida que nace que la misma vida, los órganos internos se recolocan para dar paso a la criatura que nace en su interior. En otras palabras, no es la criatura la que se adapta a la mujer, es la mujer quien adapta todo para la vida que nace. Cuando la llenura del Espíritu comienza en la vida de un creyente, no es él el que se tiene que adaptar a mis principios, mis condiciones, mi evangelio, mi forma de vivir, mi manera de sentir, mi gitanismo. No, somos nosotros quienes nos doblegamos a sus principios, a sus leyes, a sus principios bíblicos, a sus reglas, a sus sentimientos, a sus emociones.
No es Él el que se adapta a mí, soy yo el que me adapto a Él, porque es más importante la vida que nace por la llenura que la misma vida. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nunca estuvo ausente de las Sagradas Escrituras. Que en Génesis capítulo 1 verso 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí la palabra movimiento implica cubrir. Pero la palabra cubrir es como cuando una gallina cubre para que los polluelos, a causa del calor, nazcan. Me imagino entonces al Espíritu Santo en la creación moviéndose a través del universo informe, de modo que al calor que emana de su persona todo comienza a cobrar vida. Fue el Padre el que planificó la creación, fue el Verbo quien lo creó, pero dice Job capítulo 26 verso 13, su Espíritu adornó los cielos. Es cuenta de la persona del Espíritu Santo que decidió las estrellas colocarlas en sus constelaciones. Fue la decisión del Espíritu Santo colocar los planetas donde está. Él decidió que la hierba fuera de color verde. Él decidió que los colores del arcoíris fueran así. Es la persona del Espíritu Santo que adornó todas las cosas. Le vemos abriendo las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis y en el último capítulo, cerrando las Sagradas Escrituras, capítulo 22 de Apocalipsis, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Le vemos abriendo las Sagradas Escrituras y le veremos cerrando las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu Santo no fue una persona anónima. El Espíritu Santo dejó su huella en la tierra a través de la historia y lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Por eso la Biblia dice que Samson, que no podía hacer fuerza sobrehumana, pero dice la Biblia que venía el Espíritu de Dios sobre Samson y él empezaba a hacer una obra poderosa de fuerza. No eran sus fuerzas personales, era la fuerza del Espíritu Santo. Por eso cita la Biblia, no es con ejército ni con su espada, sino con su espíritu. Por eso cuando la Biblia dice que Saúl quiso matar a David y le quería perseguir y envió soldados, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaban. Tanto que fue el mismo Saúl que quería matar al ungido, pero vino el Espíritu de Dios sobre él y profetizó, frustrando los planes del enemigo, porque solamente es el Espíritu Santo el que puede cambiar los planes de maldición en bendición. El Espíritu Santo no es una persona anónima. Vemos su huella a través de la historia en las Sagradas Escrituras, y es una experiencia con el Espíritu Santo la que te va a marcar para siempre. La semana que viene terminamos este tema, donde empezamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente, qué es lo que produce, los efectos que produce. Padre, te doy gracias por permitirme predicar tu palabra una tarde más, Señor. Tú sabes por qué he contado lo que no he contado en ningún canal de Cello, lo que no he contado en ninguna iglesia, lo que solamente pocas personas saben de esta experiencia. Gracias por permitir contar esto, Señor. Deseo que les des el Espíritu Santo, que comiences a salvar, Padre, que tengan una experiencia contigo, que vivan la propia historia personal contigo, porque es una historia maravillosa. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.